Hola, buenas tardes, hermanos, amigos que nos miran a través del Facebook. Estamos aquí en esta tarde preparados para llevar nuestra enseñanza familiar de media semana, como lo hacemos todos los miércoles a través del Facebook. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí y el privilegio que me da de compartir esta enseñanza. Espero sea de bendición para sus vidas. También una bienvenida especial a todos nuestros amigos que nos miran a través del Facebook de igual manera, y todas aquellas personas que más adelante estarán viendo esta enseñanza y que sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar para que todo esté en las manos del Señor, que tome control de todo lo que vamos a hablar en esta tarde, para que sea glorificado en todo. Padre, te doy gracias una vez más por permitirme estar aquí en este lugar para llevar a cabo lo que tú me has encomendado, Señor, de enseñar, de predicar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú prepares el corazón de todos los oyentes, de todas las personas que nos están viendo en estos momentos, Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor, para sus vidas. Te pido sabiduría para exponerla, para explicarla de una manera sencilla que pueda ser recibida. Oh Espíritu Santo, sé tú ministrando al corazón de las personas. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes todas las cosas en control, Señor, en este tiempo, Señor. Permítenos pronto nuevamente, Señor, poder estar reunidos todos juntos, Señor, gozándonos y alabándote, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de entrar a la enseñanza, quiero darles los anuncios. Primeramente, si usted desea dar su contribución de diezmo o ofrenda, lo puede hacer por la web en el Facebook. Es www.agapepicorrivera.com, o también lo puede mandar por correo al 4587 Durfee Avenue, Pico Rivera, California, 90660. La otra manera que usted lo puede dar es viniendo los domingos de 9 a 12. El kiosco está abierto. Usted puede traer su ofrenda, su diezmo, hacerlo con su tarjeta. Ahí va a estar un hermano o una hermana para ayudarle de esta manera. Estamos agradecidos con el Señor porque hasta este día podemos ver su mano sosteniéndonos, y es necesario que seamos fieles a la iglesia para que el Evangelio siga adelante. También recuerde, tenemos los domingos a las 9 de la mañana nuestra enseñanza a través del pastor Randall, nuestro pastor Randall. Él nos está llevando a través del libro de Mateo y ha sido de grande bendición para mi vida especialmente, y yo sé que para sus vidas. En estos momentos vamos a entrar a la enseñanza. En esta tarde el Señor me ministró con este título de humilde de corazón. Y es bien importante entender el ser humildes de corazón como iglesia, como hijos de Dios. Y vamos a estar en la enseñanza desarrollada en el libro de Filipenses, capítulo 2. La semana pasada estuvimos compartiendo en el capítulo 1 y hablábamos acerca del encarcelamiento de Pablo, y hablamos un poquito trasfondo de quién era Pablo, cómo se había convertido Pablo y cómo Dios lo había escogido como un instrumento escogido para llevar su evangelio a los gentiles y a los hijos de Israel. Y veíamos que Pablo decía que el estar preso había sido una oportunidad para que el evangelio pueda prosperado, porque los hermanos se levantaron con deseo de compartir y compartían el evangelio de Dios, y Dios prosperaba el evangelio. Entonces es bien importante. Ahora vamos a ver en esta tarde por qué ser humildes de corazón. Y para introducción de esta enseñanza voy a tomar algunas citas bíblicas, como me gusta hacerlo, me acostumbro a hacerlo, de otros pasajes que tienen algo con la enseñanza, que tiene referencia a lo que estamos enseñando. Y voy a leer el Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, y porque me gustó de ahí tomé el título de esta enseñanza. Dice hablando Jesucristo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó,
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Versículo 28 al 30, básicamente ahí me ministró el Señor acerca de la humildad y de esta enseñanza. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero poquito enfatizar en el versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y miren algo bien importante, que la importancia del ejemplo a que debemos seguir como hijos de Dios. Pablo, sabemos que el deseo de Pablo era que la iglesia permaneciera en la doctrina. Él los veía como un padre con aquella preocupación porque permanecieron unánimes, juntos, en un mismo sentir. Y mire lo que dice aquí Jesucristo, dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y una de las cosas quiero que entendamos, hermanos, que entendamos, amigos, que el ser humilde no quiere decir que es ser pobre. El ser humilde no quiere decir que es una persona rica. No está hablando de una persona rica y de una persona pobre. No, está hablando acerca del corazón. Necesitamos ser humildes de corazón. Es algo muy diferente. Y el Señor me ministró, porque necesitamos mucho en nuestra vida como hijos de Dios, como cristiano, la humildad. Porque la humildad, te voy a decir dónde te pone. La humildad te pone en la plataforma en que Dios pueda derramar de su gracia, de su favor. Y Jesucristo mismo está diciendo aquí, aprender de mí, que soy humilde y manso de corazón. ¿Por qué? Porque en este tiempo es bien importante la fidelidad. Algo que me ministraba el Señor, que cuando nuevamente podamos estar congregándonos aquí en el templo, poder ver a todos aquellos que nos congregamos hasta el momento que empezó esta pandemia. Y eso es la fidelidad. Que aún en este tiempo, como hermanos, como iglesia, como congregación, estemos a través del Facebook escuchando la enseñanza de cada uno de nuestros pastores. Eso es algo bien hermoso, ser humildes de corazón. Yo sé que se predica la palabra en el Facebook, muchos pastores lo están haciendo, pero necesitamos ser fieles a la enseñanza que se nos da a través de Ágape. Es bien importante, hermanos. Entonces, ser humildes, estar sometidos a lo que Dios, o en el lugar que Dios nos ha puesto. Una cosa que me ministraba, busqué varias palabras, una palabra sumisos, y ¿saben la palabra sumiso qué decía? Tenía que ver con obediencia. Y es algo bien hermoso. Entonces, humildad te pone en el lugar correcto para ser acepto delante de Dios y recibir su favor. Dios da gracia al humilde, mas rechaza al altivo de corazón. Entonces, lo contrario de humildad es altivez y arrogancia. Y qué bonito que como hijos de Dios haya esa humildad en el pueblo de Dios, y más en este tiempo, en que cada día que tenemos enseñanza, digamos, wow, yo voy a escuchar la enseñanza que tiene nuestro pastor en esta tarde, que se nos estará ministrando a través de Ágape en esta tarde. Seamos humildes, seamos sumisos, sometámonos a aquellos a los cuales Dios ha puesto por autoridad en Ágape. Y yo sé que va a ser bendición para tu familia, bendición para tu hogar y bendición para tu vida en este tiempo. Entonces es bien importante, dijo. Y lo dice hacia abajo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, es bien importante que aprendamos del Señor Jesucristo. Él nos mostró humildad. Él tenía una posición grande. Él es Dios. Pero Él descendió. Y andando aquí en la tierra, nos mostró humildad. Y vamos a ver de qué manera nos mostró humildad en la siguiente porción, que la tengo de igual manera de introducción, para después pasar al libro de Filipenses. Y es en el capítulo 10 de Marcos, versículos del 42, pero voy a leer poquito más atrás para que entendamos lo que está aconteciendo aquí
que está pasando y vamos a hacer algunas aplicaciones para nuestra vida de esta introducción de igual manera que yo sé que te va a ministrar el Señor a tu vida. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el 35. Dice, Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Se acercan dos de sus apóstoles, de sus discípulos, pidiéndole algo que querían ellos para sus vidas. Dice el 36, Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Señor Jesucristo les contesta. Dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y luego vamos a ir al 41, dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Cuando escucharon los otros apóstoles empezaron a enojarse y ahí con estos dos hermanos porque lo que estaban pidiendo al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver aquí a lo que es la humildad en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Tenemos que entender, porque tenemos un concepto en nuestra humanidad, aquí en la tierra, hermanos, de que todos queremos a estar arriba. Todos queremos autoridad. Todos queremos tener personas abajo de nosotros. Pues el Señor Jesucristo viene y nos muestra una vida diferente, un camino diferente. Y dice aquí el versículo 42, dice, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí Jesucristo les está hablando de las personas aquí en la tierra, los que tienen autoridad básicamente dan órdenes y los demás se someten a esas órdenes, tienen personas que les sirven y obviamente pues ellos están en autoridad. Pero Jesucristo quiere decirles que en los apóstoles, en el cristiano, en el Hijo de Dios va a ser diferente. Nuestro reino es muy diferente. Entonces, nuestro corazón tiene que ser un corazón humilde para poder recibir esta palabra para nuestra vida y poder ser de bendición, hermano. Dice el versículo 42, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Algo cuesta humildad, hermanos. Se necesita humildad para poder servir a los demás. Es bien importante que entendamos por qué Dios nos llamó y cómo es lo que Dios quiere que hagamos y cómo es Dios que quiere que seamos nosotros. Dice, aquí le está diciendo, bueno, a todo aquel que quiera ser grande, todo aquel que quiera tener un lugar, todo aquel que quiera ser visto, tiene que servir a los demás. El Señor nos mandó a servir, hermanos. Él mismo nos dio ejemplo. Y es algo bien importante que tenemos que entender. Y yo te digo, hermano, en este tiempo, hermano, sirve a tu prójimo. Me ministra mucho esta palabra que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, algo bien importante, hermano, en esta tierra estamos para servir a los demás. Estamos para ayudar a los demás. Este es el tiempo de la iglesia de servir a los demás, de ver esa necesidad y tomar la acción. Somos nosotros los que tenemos que tomar la acción de servir. Entonces, dice el versículo 23, pero no será así entre vosotros, 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces les está enseñando esto a los apóstoles. Yo me imagino que cuando Jesucristo dijo esto, se vieron uno al otro. Yo servirte a ti, Juan. Yo servirte a ti, Pedro. Yo servirte a ti, Santiago. Pues ya escuchaste al Maestro. Ya escuchaste a Jesucristo, que si tú quieres ser grande, tienes que servirme. Y algo bien importante, hermano, yo estaba meditando en esto y muchas veces es muy fácil servir a ciertas personas y es muy difícil servir a otras personas.
porque muchas veces tenemos a alguien que es especial para nuestra vida y digo, bueno, lo que Él me diga, sí, a Él sí lo sirvo, pero que la palabra de Dios me dice que sirva a mis hermanos. No importa si mi hermano está en un ministerio, no importa si mi hermano no está en un ministerio, me enseña la palabra de Dios de servir. Entonces, para eso necesitamos humildad, para servir a los demás. Entonces, es bien importante porque todos, si viene un hermano que tiene una posición en el ministerio y nos dice algo, oh sí, y que si viene el otro hermano y te dice, ven, ayúdame en esto, ¿cómo vamos a responder? Entonces es bien importante que esto dice, lo recalca, el que de nosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, algo que nuestro pastor, el pastor Moreno, siempre nos ha enseñado, como dicen, y el Señor nos mandó a servir, y ser siervo es una de las cosas que básicamente lo que estamos haciendo, somos siervos. Estamos al servicio de Dios. Y nos ha enseñado que en aquel entonces el ser siervo no tiene uno ninguna potestad, no tiene uno ninguna autoridad. El siervo hacía lo que su Señor le decía. Pero gloria a Dios, nosotros somos siervos por amor. Y Dios es bueno con nosotros, hermano. ¿Y por qué no servirlo? Entonces entendamos que somos siervos, somos llamados a servir a los demás. Ese es el propósito de Dios para con nosotros en nuestra vida. Vamos a ir al versículo 44 y dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, una de las cosas, hermano, Dios está llamando siervos. Cuando Dios te llama a un ministerio es para servir. Así que cuando veas al hermano Tony cargando su guitarra o su bajo, eres siervo, toma el bajo del hermano Tony y ayúdale a llevarlo hasta el altar, o a la hermanita que lleva sus cosas para la escuela dominical, eres siervo, dile hermana, yo le voy a ayudar con sus cosas. Somos llamados a servir. No le va a decir al hermano Tony, ¿cuándo vas a dejar de estar tocando en la alabanza para yo tomar tu lugar? No, empieza siervo, hermano. Ayúdale. Tiene ese corazón de siervo, de humildad. Es bien importante que la iglesia seamos humildes, hermano. Dios nos ha llamado a servir. Y mire lo que dice el versículo 45, y aquí lo dice Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo nos lo dejó, Jesucristo nos lo enseñó. Dijo, aprender de mí que soy manso y que soy humilde y manso de corazón. Y en el versículo 45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Ese es el corazón, ese ser de corazón humilde. Que entendamos que somos llamados para servir a los demás. Y la iglesia necesita fidelidad. Nuestros pastores necesitan siervos fieles que estén dispuestos a servir a los demás. Eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo. Que seamos humildes de corazón. Así que, hermano, háblale a tu hermano y dile, hermano, la palabra se está enseñando. Recibe la palabra que Dios tiene para tu vida. Dios nos está llamando a ser siervos, a ser humildes de corazón. Entonces, estas dos porciones bíblicas las tomé como introducción, la de Mateo y la de Marcos. Y yo sé que aquí hay enseñanza muy hermosa aquí. Entonces, nuestra vida es muy diferente a cómo se vive allá afuera. Allá afuera todos buscan una posición, todos buscan estar en autoridad, todos buscan dar órdenes, todos quieren dar órdenes, pero nadie quiere hacer el trabajo. Pero en la iglesia, hermano, todos tenemos que hacer el trabajo. Así que cuando alguien, hermano, si aún un hermano no está en el ministerio y te pide ayuda, ayúdalo. Sirve al Señor. Esa es humildad. Eso te pone en el lugar adecuado para que Dios derrame bendición para tu vida. Recuerda, Dios da gracia al humilde, pero rechaza al altivo de corazón, al arrogante. Dios no le agrada ese corazón. Dios quiere un corazón humilde en su iglesia, un corazón dispuesto a servir. Y vamos a ir ahora sí al capítulo 2 de Filipenses. Vamos a seguir ahí adelante porque aquí de igual manera nos da enseñanza de Jesucristo. Pablo exponiendo a través del capítulo 2.
Dice así, vamos a leer hasta el versículo 3, capítulo 2, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ven? Ahora podemos ver a que Pablo tenía esa enseñanza, lo que Jesucristo, lo que acabamos de ver acerca de que Jesucristo nos enseña en Mateo y en Marcos. Pablo aquí lo está exponiendo a los discípulos en Filipenses. Entonces esto es algo bien importante para nosotros como hijos de Dios. Recuerden que la semana pasada hablábamos acerca de que estaban algunos predicando el evangelio por contienda o por traer algo a la vida de Pablo, y Pablo decía, bueno, lo importante es que se predique el evangelio de Jesucristo. Dice, aunque a uno no lo hacen de la manera correcta, pero otros sí lo hacen con amor. Entonces Pablo ahora sigue con ese mismo sentir, hablándoles en este capítulo 2, y les va a dar el ejemplo de Jesucristo, porque es bien importante. Dice que él quería que la iglesia sea de esta manera, que la iglesia sea una iglesia que trabaja, pero una iglesia que lo hace con el amor de Cristo, que es Jesucristo a través de la vida del creyente haciendo la obra. Por eso dice en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No busquemos ser reconocidos, no busquemos que se nos aplauda. La vanagloria o sentirme, a mí sí Dios me usa, Dios me está usando grandemente. No, hermano, lo que tenemos que hacer es para ser de bendición, reconociendo que Dios nos ha llamado a ser siervos, a ser humildes de corazón. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Entonces, la iglesia de Cristo, debe ser nuestro sentir, debe ser nuestro corazón. Siempre ver a tu hermano como mayor a ti. Yo te voy a decir algo. Para que tú sirvas a todos de una manera igual, cuando vayas a hacer algo por tu hermano, se lo estás haciendo a Jesucristo. De esa manera hazlo, hermano, y lo vas a hacer con gozo. Porque si lo vemos como al hermano, quizá lo hagamos con otra actitud. Pero hazlo haciéndolo para Cristo, y vas a tener recompensa, y eso va a agradar a Jesucristo. Entonces estima a cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Dice, miren lo que dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No hagas las cosas por un propósito personal. No hagas las cosas por un provecho personal. Hazlo con un propósito de ser de bendición. Siempre cuando vayas a hacer algo, dile, Señor, que lo que voy a hacer sea de bendición para otros. Y cuando lo hagamos con esa actitud, con ese corazón, Dios te va a bendecir. Y lo vamos a ver más abajo. Dios te va a exaltar, Dios te va a glorificar, Dios se va a agradar de lo que estamos haciendo. Es una de las cosas que tenemos que hacernos esa pregunta, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo para ti? ¿Lo estoy haciendo para ti o lo estoy haciendo para mí? Porque muchas veces podemos hacer las cosas para nosotros. Señor, lo estoy haciendo para que tu reino sea expandido, para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea dado a conocer, Señor. Que siempre sea el deseo, la actitud de los siervos, de los hijos de Dios. Que no llegues, hermano, yo gané 10 almas. Gloria a Dios, hermano, le compartí el evangelio a 10 almas. El Señor salvó a 10 almas. Pero no para que tú te digas, miren lo que yo estoy haciendo. No, hazlo para que el reino de Dios siga creciendo y Jesucristo sea glorificado. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces es bien importante, hermanos. En una ocasión les compartía, tenemos esa responsabilidad, hermanos, de cuidarnos unos a otros, de ver dónde anda el hermano, cómo está el hermano, qué está pasando el hermano, porque muchas veces, como yo estoy bien, pues, gloria a Dios. No, que haya ese sentir
de ver la necesidad de mi hermano. Si mi hermano está en necesidad, recuerdan que Santiago decía que la fe sin obras está muerta, porque no puedo ver la necesidad de mi hermano y decirle que Dios te bendiga y nos vemos, hermano. No, tenemos que la fe lleva obras, la fe lleva acción. Entonces es bien importante eso. Dice, vamos enseguida a hablar acerca de Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso veíamos acá en Marcos, que el hijo del hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Entonces dice aquí el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este tiempo, hermanos, cuesta mucho a líderes despojarse. Hay un yo fuerte muchas veces en los líderes o en los siervos, como dicen que Dios tiene que quitarnos eso de nuestro corazón. Tenemos que despojarnos, ser humildes para poder ser vasos disponibles para que Dios se glorifique. Este es un tiempo muy, muy importante, hermanos. Miren, el Señor me ministraba y cuando estaba pensando en esto me daba risa de una manera de esto, porque en vez de poner un currículo que se necesitan maestros o líderes o para el servicio, deberíamos poner esto: necesitamos siervos humildes. Necesitamos ministerios, personas humildes, personas que se sometan, personas que estén dispuestos a ser enseñados, personas que estén dispuestos a servir a los demás. Muchas veces se batalla, porque todos quieren ser vistos, todos quieren ser aplaudidos, pero esto debería ser el currículo de todos aquellos que servimos al Señor, humildes, que estamos dispuestos a servir a todos, no nada más a los que están en autoridad, no nada más a los que nos caen bien, a toda la congregación, a todos los hermanos. Ese debe ser el siervo, ese debe ser el líder, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a ir al versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos cómo Jesucristo vino, cómo Él se entregó, cómo Él fue obediente al propósito de Dios, no tomando que Él era Dios, sino que Él fue obediente al llamado del Padre, obediente a lo que Dios le había encomendado, y Dios lo exaltó. Es por eso bien importante la palabra sumiso. Lo leía en comentarios, tiene que ver con obediencia, con una persona que se somete, con una persona que está bajo autoridad. Y yo te digo, hermano, si nosotros somos esos siervos, esos hijos de Dios que nos sometemos, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a exaltar. Es algo bien, bien hermoso que tenemos que aprender de Jesucristo. Y yo te decía, hermanos, se necesita que seamos fieles. Cuando volvamos nuevamente a reunirnos aquí en el templo, toda la congregación, yo quiero verte, mi hermano. Yo quiero ver que tú has permanecido fiel a nuestros pastores, fiel a tu iglesia, fiel al llamado que Dios te dio. Que el primer día que se nos permita nuevamente estar, que tú digas, aquí estoy, pastor, para servir a mi hermano, para servir a mi prójimo. Traigo un corazón dispuesto a servir al Señor. Eso va a ser algo grandioso, porque la iglesia va a crecer, hermano. Porque las personas que no conocen a Cristo van a mirar a Jesucristo en nuestras vidas. Van a mirar esa humildad en nuestros corazones. No, esa es la manera que debemos regresar.
que debemos volver. Y yo te digo, hermano, sé fiel a la iglesia. De igual manera te recalco y te insto, hermano, sé fiel con tu ofrenda, sé fiel con tu diezmo, para que la palabra de Dios continúe adelante. Dios nos ha dado, es parte de bendición para nuestras vidas, es ser fieles en esto también de igual manera. Y esto es para todo siervo, para todo líder y para los hijos de Dios. Vamos a seguir adelante. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no recibía la alabanza de los hombres. Él no recibía la exaltación de los hombres. En una ocasión lo quisieron hacer rey. Él no quiso escucharlos. Él traía un propósito. Él vino en forma de siervo. Él traía un propósito. Pero ahora Dios lo ha exaltado. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey. Él es Dios, hermano. Él tiene autoridad. Él tiene potestad. En este tiempo, Él reina, hermanos. Entonces, es bien importante que entendamos esto y que seamos humildes. Vamos al versículo 12, dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el sentir de Pablo. Pablo dice, yo estoy preso, yo no puedo ir ahorita con ustedes, pero les escribo esta carta, les mando esta carta, esta enseñanza, para que ustedes sean fieles. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es algo que te digo, hermano, cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra vida espiritual, cuida la vida espiritual de tu familia, compártele a tu familia, comparte a los hermanos que sean fieles al Señor, comparte a los hermanos que seamos humildes de corazón en este tiempo. Dice la palabra de Dios, vamos a ir al versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que pone el deseo en nuestro corazón de servir? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos de obra o de palabra lo hagamos como para el Señor. Entonces, una de las cosas para que nuestro servicio sea un servicio agradable y para que lo hagamos con gozo, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y eso te va a traer gozo en tu vida, en tu corazón. Hay tres cosas y me gusta a veces en medio de las enseñanzas recordarles que yo siempre les he dicho para que una vida de un cristiano sea una vida hermosa y que tenga estas tres cosas en su vida, vas a hallar paz, vas a hallar gozo. Y si esto está en tu vida, gloria a Dios, yo te insto que lo sigas practicando. Una de ellas es perdonar, que siempre estés dispuesto a perdonar. Otra de las cosas es dar, que seas una persona dadivosa, y la otra es servir. Esas tres cosas yo siempre les recalco a los hermanos cuando se acercan conmigo, a los que están comenzando, digo, practica esto, que estas tres cosas sean de tu vida y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Perdonar, dar y servir. ¿Por qué? Porque eso debe ser un fruto de una persona, de un cristiano que ha tenido un encuentro con Jesucristo, de un cristiano que ha recibido el perdón de Cristo, de un hijo de Dios, de aquel que tiene la salvación. Estas tres cosas tienen que ser siempre en su vida y las tenemos que practicar. El versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Recuerda que Dios nos ha llamado a edificar. Entonces es bien importante que, hermano, si viene el hermano y dice, el pastor me dijo que hiciera esto, gloria a Dios, ayúdale. Si un líder puso a alguien a hacer algo, ayúdale. No porque tú seas otro líder o seas un pastor y digas, no, yo no voy a ser parte con lo que tú estás haciendo. No, ayúdale, sé parte. Y vas a ver que Dios se va a glorificar
Dios va a dar gracia, hermano. Así que es bien importante que lo hagamos de esta manera, de buena voluntad, sin murmuraciones, sin contiendas, y para que el reino de Dios crezca, para que no haya impedimento en la obra, hermanos, para que la obra continúe adelante. Porque de otra manera que no lleguemos y digan, oh, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Silas. No, hermano, somos de Jesucristo y somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a ser humildes de corazón. Y esta enseñanza es el propósito, hermanos, a hablar al corazón de que seamos humildes. Dice el versículo 15, para que seáis irrepresibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Porque esto es lo que el mundo tiene que ver en nosotros, la humildad. Tiene que ver el amor de Jesucristo como hijos de Dios. En nuestros trabajos, muchas veces trabajamos con varios cristianos. Tienen que ver, hermanos, que tenemos un mismo sentir. No porque mi hermano vaya a otra iglesia, yo voy a otra iglesia, sino que todos servimos a Jesucristo. Y gloria a Dios, alábenle. Si tu hermano te comparte, Dios está haciendo esto en la iglesia, gloria a Dios, hermano, sigue sirviendo ahí. Sigue glorificando el nombre de Jesucristo. Una de las cosas que yo les digo, no traten de traerse otros hermanos de otra iglesia. Motívenlos a servir al Señor. Ahí donde Dios los plantó. Ahí que sean de bendición para su iglesia. Ahí que sean instrumentos para la gloria de Dios. Dios los escogió con un propósito y los puso en ese lugar con un propósito. Así que a cada uno, conforme Dios nos llamó, conforme Dios nos estableció en un lugar, ahí sirvamos al Señor, hermanos, para que la obra continúe y Dios sea glorificado. Entonces, somos luminares, somos la luz, somos la sal. En este tiempo es bien necesaria esa luz y esa sal, hermano, en nosotros. Las personas necesitan ver esa luz de Cristo, necesitan esa sal, ese sazón en nuestras palabras, en nuestro servicio. Es bien importante. 16 dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice Pablo, yo quiero ver esto. Yo quiero que cuando yo parta, vea ese fruto de mi trabajo. Vea una iglesia que ama a Jesucristo. Una iglesia que se ama. Una iglesia que es humilde de corazón. Una iglesia que sirve a Dios. Una iglesia que ama al prójimo. Una iglesia que comparte el evangelio. Y dice, aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, Pablo en este capítulo les da este ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Yo por eso traje estas 3 porciones. Yo te insto, te motivo, toma tiempo en el transcurso de la semana, nuevamente lee estas porciones, pídele sabiduría al Señor, que el Señor te ministre, que el Señor trabaje en tu vida. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón. Yo sé que tú tienes un corazón humilde. Yo sé que tú amas a Dios. Dios quiere derramar su gracia sobre la iglesia en este tiempo. Sometamos a nuestros pastores. Seamos fieles a nuestros pastores. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles en todo momento, hermanos, para que Jesucristo sea glorificado. Este es el tiempo de mostrar nuestra fidelidad y de mostrar humildad. Sometámonos, seamos obedientes al Señor. Con esto voy a terminar en esta tarde. Espero y haya sido de bendición para tu vida este capítulo 2. Y yo te insto, hermano, a que tengas un corazón de siervo. Dios nos ha llamado a servirnos los unos a los otros. Y es bien importante que haya ese corazón, ese sentir en la iglesia. Y que cuando nuevamente les decía, cuando estemos juntos, todos con un corazón humilde, dispuestos a someternos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Antes de concluir, quiero hacerte una pregunta. Si tu amigo todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y lo quieres hacer en esta tarde, en esta noche, lo puedes hacer. No hay otro nombre. Dice en Hechos 4:12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú diste tu vida en la cruz, derramaste tu preciosa sangre para el perdón de mis pecados, para limpiarme de mi maldad. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. Yo quiero tener un corazón humilde. Yo quiero ser un siervo, servirte a ti, Señor, y servir a los demás, Señor. Ayúdame a vivir a través de tu palabra, a tener entendimiento en tu palabra, Señor. A llevar tu yugo, Señor, tu carga, Padre bendito, Señor. Tú me has llamado, Señor. Te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Si tú has hecho esta oración conmigo en estos momentos, ten la certeza que tú has recibido la salvación, el perdón de tus pecados. Hermano, que nos miras en esta tarde, yo te motivo a que sigamos sirviendo al Señor, que seamos de un corazón humilde y glorifiquemos juntos a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención en esta tarde. Espero que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Antes de terminar, quiero invitarte nuevamente este domingo a las 9 de la mañana. Tenemos nuestro servicio dominical con nuestro pastor Randall. Nos sigue llevando a través del libro de Mateo y yo sé que es bien bonito llevar a la secuencia de cada libro. Es de grande bendición, una manera expositiva. Y el Señor me ha ministrado bastante. Yo sé que te ha ministrado de igual manera bastante a tu vida. Así que invita a un amigo, dile estamos en el Facebook. A un hermano, dile hermano, escucha la enseñanza que tiene nuestro pastor. Y de igual manera a las 11 en inglés y a las 6:30 de la tarde. Esto es los domingos. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.